Muchas gracias, senadora presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, señor secretario. Bienvenido al Senado de la República y de verdad reconozco en su pasada respuesta pues el esfuerzo por entrar a los temas y explicar. Hemos sido siempre críticos de que estas comparecencias sean tan rígidas. Afortunadamente ya el senador Mayans le dio un nuevo significado a la palabra 3 minutos y sobre eso voy a ir. Señor secretario, usted asumió su cargo un día 7 de septiembre. Era difícil saber que un año después, justamente, el mismo 7 de septiembre, estaba usted en Chiapas, había llegado ese día, y un sismo de magnitud 8.2 grados, pues devastó el estado, y usted lo sabe, ahí estaba. Y le pido me permita entrar a este tema, porque si bien la glosa del informe es hasta agosto, no había el tema todavía de los programas de la reconstrucción. Y por cierto, en la glosa no aparece estas gráficas que nos estaba mostrando sobre el éxodo entre dimensiones de pobreza. Hubiera sido interesante poderlas ver acá para poder analizar más a fondo el tema. Por eso me gustaría poder abordar ese tema y algunos más que tienen que ver con mi estado. Le decía pues que su celebración, su primer aniversario fue el día del sismo en Chiapas y era imposible saber cuánto iba a cambiar la realidad del país. Sin embargo, desde que sucedió ese primer sismo en Chiapas y después el del 19, pues usted sí que ha cambiado su dinámica de trabajo y seguramente su equipo así lo ha percibido. En el primer año de su gestión como secretario de Desarrollo Social, usted visitó Chiapas durante 8 ocasiones. Ahora bien, en los 2 meses que ha pasado después del sismo, usted ha visitado el estado de manera permanente. Es más, es difícil contar cuántas veces. Usted está ahí de manera permanente, ahí vive en Chiapas. Y no ha sido el único, incluso el presidente de la República, en lo que va del periodo del sismo al día de hoy, ha estado en 5 ocasiones, casi todas ellas para atender temas de la reconstrucción. Sin embargo, esto revela algunos problemas, al menos 2. El primero, que a ustedes pareciera que se les apareció Chiapas hasta el día del sismo, porque durante un año usted dedicó solamente 2% de su tiempo al estado más pobre, al más marginado y al más vulnerable del país. Y bueno, yo lo podría entender del secretario de Economía o del secretario del Trabajo, porque pues en Chiapas no hay ninguna de las dos, pero no del desarrollo social, no el que tiene que ver con los temas de la pobreza. Debería haber sido la máxima prioridad de su gestión al frente de la Secretaría de Desarrollo Social focalizar recursos, tiempo, atender a la gente y fortalecer a las instituciones locales que combaten a la pobreza. Incluso en su primera comparecencia como secretario de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados, recordará usted que se le reclamó que en sus primeras semanas de gestión hubiera ido 2 veces al Estado de México y otras tantas a Coahuila y otras tantas a Nayarit, donde había elecciones en ese momento. Y ante los reclamos usted se comprometió a no visitar más el Estado de México durante el periodo electoral para evitar la sospecha de que había eventos masivos de entrega de apoyos. Sin embargo, también hay que recordar que la presencia de 2 subsecretarios, uno de ellos muy querido por todos nosotros, que visitaron 38 veces el Estado de México entre enero y abril del 2017, de acuerdo al recuento de Animal Político. Estos datos, estas giras, esta dinámica de trabajo dejan claras las prioridades de la Secretaría y las prioridades del gobierno. El segundo asunto es que si siguen creyendo que solamente visitar Chiapas, hacer giras publicitarias, tomarse fotos, echar discursos, los chiapanecos vamos a considerar que se está atendiendo la emergencia, pues entonces es mejor que ya no vayan. Porque no es solamente el tema de la entrega de las tarjetas Bansefi, es atender el desastre social que había antes del desastre natural. Ya estaban las cosas mal en Chiapas antes del sismo. El sismo solamente las empeoró. Y mire, en estas gráficas del éxodo que ponía los monitos ahí caminando alegres hacia estados de bienestar, el gran problema es justamente pues que no traen bandera.
No se ve cuáles son de Chiapas, cuáles son del DF, cuáles son de Hidalgo o de la Ciudad de México, cuáles son de los estados en donde ha habido elecciones, cuál es la inferencia, porque ahí seguramente si les pusiéramos color por estado, iba a haber poquitos chiapanecos caminando ahí. En Chiapas el 75% de la población sigue viviendo en pobreza. 3 millones, de los 3.780.000, 1.691.000 están en pobreza extrema. En la escala nacional, Chiapas sigue ocupando el primer lugar en prevalencia de bajo peso y baja talla en niños menores de 5 años. Y eso pareciera que podría arreglarse con esta buena intención que tiene la Secretaría, nada más que les comento que desde el año pasado los diputados del PRI y los diputados del Verde le bajaron al PEF 6.2 mil millones de pesos a Chiapas. No sé cómo le van a hacer para en un año cumplir sus metas de desarrollo social con menos dinero. Entonces, qué bueno que hay buenas intenciones, pero no hay buenas acciones ni buenos hechos políticos en ese sentido. Y lo peor es que pareciera que podemos entrar en una trampa, que ahora nos digan que los temas de la pobreza pues ya no se van a atender porque la prioridad es atender la reconstrucción. El problema es que tampoco lo están haciendo tan bien. Mire, revise cuáles son los estatutos del Fonden. El Fonden es un programa que tiene el propósito de garantizar la viabilidad del Estado y de las instituciones para la restitución de derechos. Entregar tarjetas no es ningún derecho. En ninguna parte de la Constitución se dice que todos los mexicanos tienen el derecho a tener una tarjeta ante un desastre social. Lo que sí dice es el derecho a la vivienda. Entonces, su trabajo no se acaba con la entrega de tarjetas, se acaba con la entrega de la última vivienda a la última familia que la haya perdido o se haya dañado durante el sismo. Y esa es una enorme contradicción, de verdad, o sea, se lo comento yo como chiapaneco. Nos están diciendo que la reconstrucción la va a atender una dependencia que ha sido acusada, señalada y sancionada por FEPADE, que ya no tiene titular, de usar recursos y programas sociales con fines electorales y a partir de la entrega de tarjetas que va a entregar Bansefi, cuyo titular es Virgilio Andrade, que hoy está denunciando ante la PGR la clonación de las tarjetas, una PGR que no tiene titular. Parece un chiste, de verdad. ¿Cómo le vamos a decir a los chiapanecos que confíen en ese modelo de un diseño institucional que destituye autoridades electorales que están haciendo su trabajo con funcionarios como Virgilio Andrade, que ha sido ampliamente cuestionado ante la PGR que no tiene titular? Entonces, esto es bastante serio. El fondo es que este gobierno que usted representa dejará un legado social en Chiapas que se puede resumir de la siguiente manera. 6 años después, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se fue y los chiapanecos al nacer pesan menos, miden menos, ganan menos, viven menos que cualquier otro mexicano en cualquier otra parte del país. Eso, la verdad, debo decírselo, no es su culpa. Los problemas de marginación y pobreza son muchos en Chiapas y vienen de lejos. Los problemas es que hubo una distorsión en la forma como el Estado mexicano atiende y asume los problemas de la política social. Hubo momentos en los que parecía que había mucha seriedad, mucha técnica. Y ustedes no lo van a recordar, aquí está el senador Cavazos, por ejemplo. Cuando estaba Carlos Jarque, se sabía que había al frente de la Sedesol alguien con un profundo conocimiento sobre política social, es el economista más citado del mundo, es alguien que incluso hay una prueba, la prueba Jarque-Vera, sobre modelos estadísticos. Cuando estaba Carlos Rojas, había alguien con una extraordinaria experiencia en materia de política social en muchas dependencias que atienden la pobreza. Cuando estaba Colosio se sabía que había sensibilidad, pero en este último año ni conocimiento, ni experiencia, ni sensibilidad pareciera que sean los signos de la secretaría que usted encabeza. Y parafraseando al dicho mexicano, de verdad, pues la culpa no es del compadre, sino del que lo hace secretario. Por eso, como en estas comparecencias de formato blindado es muy difícil hacer preguntas y muy difícil de recibir respuestas, pues, y además como la moda ahora es preguntarle por quién votó en alguna elección,
A mí me hubiera gustado preguntarle por quién votó en la elección del Estado de México, pero fue público su desordenado compromiso cívico, ya que no pudo votar porque su credencial estaba vencida, y otra, pues no supimos si era la nueva, la buena o la que había emitido Bansef y que estaba clonada, ya no sabemos. Pero por eso, para guardar las formas, le voy a hacer una sola pregunta, muy breve, muy corta. Como usted lo sabe, INEGI reconoce la infraestructura práctica como una variable, un indicador para calcular bienestar social en una familia, en un hogar. Le pregunta INEGI a las familias el número de focos, el número de estufas, de sanitarios, de refrigerador. En Chiapas, para dar esos datos y poner en perspectiva aquí a los compañeros, los hogares tienen 7.4 focos en promedio por hogar. 38% de las viviendas en Chiapas no tienen refrigerador y 15% de los hogares en Chiapas no tienen baño. Usted, en alguna nota de alguna investigación que hizo la revista Proceso, se le asignaba un número de casas que usted después salió a desmentir. Y en ese sentido, por ser un dato comparativo con altísimo valor estadístico, yo le pregunto al secretario de Desarrollo Social, ¿cuántas casas tiene usted y en ellas cuántos focos hay, cuántos baños hay y cuántos refrigeradores hay? Por su respuesta, le agradezco mucho, señor secretario. Bienvenido al Senado de la República. Gracias. Gracias, senador.